Hola, que Dios los bendiga. Hoy vamos a ver algo muy interesante, que es cómo no orar. Jesús nos enseñó esto. En San Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús y la oración, Jesús dijo, y orando, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vemos acá algo muy interesante que Jesús nos dijo de cómo no orar. Sabemos que como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, tenemos que orar. Es lo que se espera de un cristiano, que ore. Y en cierto lugar leí que me gustó mucho esta frase que dice que la oración es la respiración del alma o la respiración del espíritu, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin oración. Como no podemos vivir sin aire, sin respirar en nuestro cuerpo físico, porque moriríamos, si no oramos, morimos espiritualmente, nos vamos secando, nos vamos debilitando y podemos llegar a morir incluso espiritualmente por no orar. Por eso la oración es la respiración del alma. Y Jesús nos enseña en este pasaje cómo no orar. Dos cosas nos enseña. Dice que los fariseos oraban, amaban el orar en público. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Usaban vestimentas, porque en esa época se usaban vestimentas que los identificaban que eran fariseos. Y aparte de usar esas vestimentas, por supuesto que tenían que usar, ellos se ponían en las plazas o en las esquinas y levantaban los brazos y hacían largas oraciones, dice la Biblia. ¿Para qué hacían eso? ¿Ellos oraban a Dios? No, ellos oraban consigo mismos. Ellos lo que hacían era hacer una exhibición de oración, pero no estaban hablando con Dios, estaban hablando con ellos mismos. Y lo hacían, dice la Biblia, lo dijo Jesús, para ser vistos de los hombres. Entonces, dice, ya les digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué ya tenían su recompensa? Porque la recompensa era que los vieran. Entonces, Jesús dijo, ellos aman el orar en pie, dicen las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares de reunión, son actualmente los lugares de reunión de los judíos. Entonces ellos se ponían en pie y amaban, dice, orar en pie, y hacían largas oraciones y repetían cosas. Y la oración no iba referida a Dios, o sea, no iba de corazón, no era una oración de corazón a Dios, era una oración, era un montón de palabrerías que ellos decían para que la gente dijera, uy, cuánto que saben, cuánto que oran, qué comunión tienen con Dios. Por eso Jesús nos enseñó que no tenemos que orar de esa manera. Dice, no hagan largas oraciones, no usen repeticiones. ¿A qué se refiere esto? Perdón, estábamos hablando de los fariseos. Dice, aman el orar en público. Entonces Jesús, ¿qué es lo que nos enseñó? Nos enseñó a que tenemos que orar en privado, también en público. Bueno, en algún momento que uno tiene que hacer una oración por alguien, por supuesto, está bien, una oración, orar por las personas, orar en público, pero lo que Jesús estaba condenando era la actitud del corazón de los fariseos, que era ser vistos de los hombres, que todos los felicitaran y dijeron, uy, cuánto saben, cuánto oran, qué comunión tienen. Entonces Jesús, ¿qué nos enseña? Que no hagamos de esta manera, que sí lo hagamos en privado, porque dice, su Padre que ve en privado, en lo secreto, los recompensará en público. Cuando una persona ora en privado, se ve en público, porque lleva frutos que agradan a Dios, porque su comunión con Dios es buena, es fluida, entonces se ve en público, porque Dios lo bendice en público, porque esto lo dijo Jesús. Su Padre ve que ustedes oran en secreto y los va a recompensar en público. Y la otra cosa que Jesús dijo que no oremos de esa manera era usando
vanas repeticiones, que lo vamos a ver mañana. Señor, te damos gracias porque podemos aprender en tu palabra cómo orar y también, Señor, porque tú te tomaste el trabajo de enseñarnos cómo no orar, Señor, cómo a ti no te agrada que oremos. Y te doy muchas gracias por esto. Gracias porque sos nuestro Padre, gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros cada día, Señor. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo y a crecer sanos en la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.